Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie Camino al Apocalipsis. Gracias por su compañía. Gracias a Dios ya estamos terminando este curso. Ya estamos en esta lección, ya es la penúltima lección y pues gracias a Dios ya estamos en la lección 34. Gracias a Dios ha sido de grande bendición. Hemos aprendido mucho solamente de un libro de la Biblia, el último libro, pero ¿qué libro? Gracias a Dios, dice ahí Apocalipsis 1:3, bienaventurados el que lee y entiende las palabras de esta profecía. Y pues gracias a Dios, Dios los bendiga, qué bueno que nos acompañan, iglesia, amigos, gracias que estamos aprendiendo, es una bendición, la palabra de Dios no regresa vacía, siempre hace algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y pues gloria a Dios. Vamos a iniciar, ya saben, siempre comenzamos con un repaso de la clase anterior, pero bueno, en este día vamos a estar estudiando el árbol de la vida. Es la clase número 34, ya estamos en viernes 29 de enero del 2021, o sea que ya estamos terminando este mes, se nos fue rápido enero, gracias a Dios, y vamos a estar leyendo como texto base Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo de este libro, de este bendito libro. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 22 del 1 al 5. Pero hoy vamos a comenzar con el repaso de la clase anterior y la lección anterior fue la 33 y en la cual hablamos acerca de la esposa del Cordero y la Nueva Jerusalén. La clase pasada vimos ahí en Apocalipsis 21, 9 al 27 que el pueblo de Dios redimido habitará en una nueva ciudad que se llama, y esa ciudad baja del cielo, Dios la bajará del cielo, y esa ciudad es llamada la Nueva Jerusalén. Uno de los 7 ángeles con las 7 copas llenas, con las 7 plagas postreras, con la ira de Dios, le muestra 2 visiones al apóstol Juan. En primer lugar ve Juan a la iglesia de Cristo como esposa de Cristo, y en segundo lugar el ángel le muestra al apóstol Juan la ciudad que baja del cielo, que es la Nueva Jerusalén, y es la ciudad donde vamos a habitar por siempre los redimidos de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante de esta ciudad de Jerusalén es que en ella será restaurada la gloria de Dios, la presencia de Dios, que fue retirada de la primer pareja que habitó el huerto del Edén, Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Y años más tarde también esta presencia de Dios fue retirada del pueblo de Israel y sobre todo fue retirada del templo, porque ahí Dios había establecido su presencia en el templo. Fue retirada desde tiempos del profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido rebelde con Dios y Dios decidió retirar su presencia de su templo. Esto fue 590 años antes de Cristo y está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 10, versículos 10 del 18 al 19. Dice así: leímos entonces: la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando sus querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Posterior a lo que es el milenio, el reinado de Cristo milenial y al juicio del gran trono blanco, la gloria de Dios, la presencia de Dios será totalmente restaurada en esta ciudad, en esta Nueva Jerusalén que dijimos baja del cielo y es una ciudad que viene en el futuro. ¿Cómo será esta nueva ciudad? Bueno, aquí leímos en el libro del Apocalipsis
en el capítulo 21, que la ciudad tiene un muro grande que representa protección, como las ciudades en la antigüedad eran rodeadas de murallas, de muros altos, y entre más alto el muro, pues más protegida era la ciudad. Bueno, esta ciudad dice la palabra de Dios que se tendrá un muro alto, tendrá 12 puertas que se representan a las 12 tribus de Israel, 3 puertas de cada lado, y esto porque Dios utilizó al pueblo de Israel para traer a este mundo a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, quien es Jesús, es la puerta de nuestra salvación, o es la puerta de la salvación de la humanidad. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, y entrará y gozará de pastos, de alimento y de bendición eterna. El muro de la ciudad tiene también, aparte de las 12 puertas, tiene 12 cimientos, y esos 12 cimientos representan a los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes iniciaron la iglesia y quienes pusieron el fundamento doctrinal que Cristo mismo les había enseñado y el Espíritu Santo también les había revelado. Dice la palabra que Él habrá 12 piedras preciosas en la ciudad. Esos 12 cimientos, dice que son piedras preciosas. El primer cimiento es jaspe, el segundo es zafiro, el tercero ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, el 10º es crisopraso, el 11º jacinto, y el 12º es la piedra preciosa amatista. El sumo sacerdote, cabe mencionar, en el Antiguo Testamento llevaba en su pectoral también esas 12 piedras preciosas que representan en este caso tanto al pueblo de Israel como a los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Para la construcción del tercer templo que los judíos religiosos ortodoxos están preparando para cuando tengan el banderazo inicial y lo puedan reconstruir, pues ya tienen preparado ese pectoral para que el sumo sacerdote lo lleve. Lógicamente, pues sabemos que es un pectoral, las vestiduras del sacerdote son, por llevar esas piedras preciosas, pues son vestiduras sumamente caras. Y hemos aprendido también que el tercer templo de Israel, Dios permitirá que sea construido por el pueblo de Israel para que Dios trate con ellos, porque a través de ese tercer templo el pueblo de Israel será engañado. Ellos pensarán que pues llegó la paz y la seguridad, pero en realidad pues le ofrecerán el que les ayudará a reconstruir ese tercer templo, pues es el anticristo, el antimesías, y que se meterá en ese templo a la mitad de la semana 70, engañando así al pueblo de Israel. Las 12 tribus, entonces, como vimos, conjuntamente con los 12 apóstoles, tanto israelitas, judíos como gentiles, seremos parte de la familia de Dios en la Nueva Jerusalén. El pueblo de Dios compartiremos la eternidad como un solo pueblo, Israel y la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. La ciudad, dice ahí la palabra, que tendrá calles de oro puro y estará totalmente adornada, sus puertas de 12 perlas, sus cimientos de 12 piedras preciosas, como vimos, y la ciudad tiene un tamaño definido que será suficiente para que vivamos todos los santos de todas las épocas, apartados para Dios. Me refiero a los santos, cuando decimos la palabra santo, significa apartado de Dios, de todas las épocas de la historia. La ciudad será suficientemente grande. El lugar santísimo, tanto del tabernáculo como del templo, que Dios mandó construir a Israel en el Antiguo Testamento y que será parte también del nuevo templo que será reconstruido durante el milenio del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, es un paralelo
a la Nueva Jerusalén en cuanto a forma. Esta habitación, que fue diseñada según la morada celestial de Dios, era un cubo perfecto, de iguales medidas, y al igual será que el lugar santísimo, como había sido diseñado por Dios y que había sido construido por Moisés en el tabernáculo, y posteriormente por el rey Salomón en el templo de Dios. Dice, por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20, que el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y estaba cubierto de oro purísimo. Asimismo, estaba cubierto de oro puro el altar de cedro. Gloria a Dios. O sea que es el lugar santísimo del tabernáculo y el templo, es algo similar a lo que será la nueva ciudad de Jerusalén, y que representa la presencia de Dios, porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, que baja del cielo, que Dios baja del cielo, no habrá necesidad de un templo. Nuestro Señor Jesucristo, en su primer venida, nos enseñó a través de la enseñanza a la samaritana, que el templo ya no sería necesario considerarlo como un centro de adoración, ya que Dios estaba buscando verdaderos adoradores para hacerlos a ellos directamente templos de su Espíritu. Y que fue lo que Él hizo con nosotros, con su iglesia, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dios va a estar con nosotros, nosotros vamos a ser su templo. Por lo tanto, el templo de Dios ya no será necesario en la ciudad santa, en la nueva ciudad, que es la nueva ciudad de Jerusalén. Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo, con su gloria, con su presencia en esta ciudad nueva, eterna de Jerusalén. Dice ahí la palabra que habrá reyes en esa nueva ciudad. ¿Quiénes serán los reyes de la tierra? Bueno, los reyes de la tierra seremos nosotros, los creyentes en Cristo, redimidos por su sangre, salvados, que traeremos honor a la ciudad y seremos parte de su gobierno, tanto israelitas como gentiles, redimidos por la sangre de Cristo. Dice Apocalipsis 5:10 que Jesucristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Las 12 puertas de la ciudad nunca se cerrarán, como característica de esta nueva ciudad. Nunca serán cerradas de día, ya que no habrá noche en la ciudad, en la nueva Jerusalén. La luz de Dios la alumbrará continuamente. El profeta Isaías, fue el primero en profetizar. El profeta Isaías, que se le llama también el quinto evangelio. Gloria a Dios, hay 4 evangelios, pero Isaías, 750 años antes, escribió mucho acerca de lo que serían el evangelio de Cristo. O sea que esto lo escribió 2770 años Isaías, y dijo en Isaías 60, 19 al 20, dice: el sol nunca te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Gloria a Dios. Esa es una promesa para la nueva Jerusalén. Tampoco dice la palabra, no entrará en la nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda, solo los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrarán, dice la palabra, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, homosexuales, hechiceros, ladrones, idólatras, mentirosos y todos los hacedores de maldad. Dice la palabra que estarán fuera y no podrán entrar
a esta ciudad. Por eso la necesidad de ser limpiados por la sangre de Cristo y ser santificados por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por esto tenemos que asegurarnos, por esta razón tenemos que estar bien seguros, asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo? Naciendo de nuevo en Cristo y viviendo una vida agradable a Dios en santidad, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Nuestro Señor Jesucristo prometió a una de las 7 iglesias del Apocalipsis que leímos, a la iglesia de Filadelfia, les dio la siguiente promesa ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea que Cristo nos dará su nombre nuevo, pero eso lo hará ahí en la Nueva Jerusalén. Finalmente, a los vencedores en vida de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nos promete 4 recompensas. En primer lugar, darnos acceso a esta nueva ciudad, a la Nueva Jerusalén, ser columna en esta ciudad, que el nombre tanto de Dios como de la ciudad sea puesto en nosotros, en nuestras frentes, y también se nos será dado el nuevo nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pues gloria a Dios. Hasta aquí dejamos el repaso de la clase anterior y ahora nos vamos a ir a la clase, lección número 34, que es la penúltima de este curso Camino al Apocalipsis, de esta serie, y la hemos titulado El Árbol de la Vida. Y vamos a leer para esto ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Vamos a ver lo que dice la palabra. Si tienen ahí una Biblia, por favor, acompáñenos. Generalmente utilizamos la versión Reina Valera 1960, que es de las mejores versiones, traducciones de la Biblia. Gloria a Dios, y por eso la utilizamos. Dice así en Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos das en este día. Gracias porque podemos ver tu gloria, Señor, en esta escritura. Podemos ver cómo tú vas a restaurar y vas a bendecirnos, Señor, a través de ese árbol de la vida. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por la Nueva Jerusalén, por esta nueva ciudad y por este árbol de la vida, Señor, que tú nos vas a dar entendimiento en este día, en tu palabra. Gracias, recibimos tu bendición, danos entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta última visión que tiene el apóstol Juan del futuro, ve aquí el Señor le muestra un río limpio. Gloria a Dios. Qué hermoso es ver un río limpio. Ya hay pocos ríos que podamos ver en este mundo que sean ríos limpios. La mayoría ya están contaminados precisamente porque hay el reflejo del pecado en el mundo, pues la contaminación que hay en el mundo, en el hombre, pues también se refleja en la naturaleza. Pero aquí el Señor le muestra, y sorprendentemente ve Juan
un río limpio que fluye del trono de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que viene de Dios es limpio, es puro, es santo. Dice que ese río limpio es la fuente de la vida eterna que emana de Dios mismo. En esta cita podemos ver que la Nueva Jerusalén tendrá, pues habrá tanto agua como frutos, o sea, habrá alimentos. Yo quiero pensar que tal vez ya no sea como una necesidad del alimento para que el ser humano sobreviva, sino simplemente por el placer, el gozo de los hijos de Dios y de la comunión que tendremos los hijos de Dios entre nosotros y con nuestro Creador. Gloria a Dios. Hasta este último capítulo, que es el capítulo 22 del Apocalipsis, y por lo tanto como el Apocalipsis es el último libro revelado por Dios y que forma parte de la colección de libros que es la Biblia, pues con este libro cierra, y con este capítulo cierra Dios sus revelaciones al hombre que fueron escritas hace 2000 años. Amén. Y en este capítulo vuelve a aparecer nuevamente un árbol que se le llama el árbol de la vida, que fue mencionado por primera vez en el libro de Génesis, en el principio de la creación del hombre, en el huerto del Edén, ahí en el capítulo 2, en el versículo 9 del libro de Génesis, en el que Dios menciona que había en el huerto del Edén dos árboles principales. En primer lugar, el árbol de la vida, y en segundo lugar, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Este último árbol, Dios le había mandado a la pareja que no comieran de él, porque tenía un castigo, tenía un juicio si comían de ese árbol. Poco más adelante, en el capítulo 3 del libro de Génesis, el árbol de la vida, Dios lo vuelve a mencionar, se vuelve a mencionar, pero ya cuando Adán y Eva habían caído en el engaño, habían pecado, habían comido de ese árbol, que su fruto era el conocimiento del bien y el mal, nada que ver con una manzana, pues eso es de la religión, tiene que ver más bien con este concepto profundo de que era el conocimiento del bien y del mal, y que pues al comer la pareja de este árbol, pues cayeron en pecado, en desobediencia, y pues cayó el juicio de Dios sobre sus vidas. Vamos a leer esto en el libro de Génesis, si gustan acompañarme, en el capítulo 3, si tienen ahí sus Biblias. Ahora sí vamos al primer libro de la Biblia, Génesis 3, 22, 24, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Gloria a Dios. Un Dios que es un Dios único, pero es un Dios compuesto. ¿En qué? Pues en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso ahí dice la palabra: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Porque hasta ese momento el hombre no conocía el mal. La primer pareja, Adán y Eva, vivieron una etapa de inocencia en el cual no conocieron el mal hasta que comieron de ese árbol. Y después dice lo siguiente el Señor, dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Acuérdense que la palabra hombre implica varón y varona, o sea, hombre y mujer, si así lo queremos decir. Dice: y puso al oriente del huerto del Edén querubines, o sea, ángeles, guardianes, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria a Dios. El árbol de la vida entonces es un árbol que Dios colocó en el centro del jardín del Edén, y al lado colocó otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En principio Dios no impuso ninguna restricción sobre el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto Adán como Eva podían acercarse y tenían la libertad de comer de ese fruto, de ese árbol de la vida eterna, pero no lo hicieron así.
no valoraron a este árbol en ese momento. Fueron engañados y comieron del otro árbol que estaba prohibido, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quiero decirles pues que esto se vuelve a repetir en nuestros días y se ha repetido en la historia del hombre. Esto es que muchos no son conscientes ni valoran la vida eterna que Dios nos ha proporcionado, que Dios nos da precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida eterna gratuita por medio de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacer de nuevo y caminar con Él durante nuestra vida. Gloria a Dios. Ese es lo que Dios, la invitación que Dios ha hecho al hombre. El segundo de los árboles, en el huerto del Edén, ese sí estaba prohibido comerlo, porque Dios no quería que el hombre conociera el mal, sino que quería que eternamente viviera en ese conocimiento de lo que es bueno, de lo que es Dios, pero pues tenía que Dios poner ese árbol de conocimiento del bien y del mal, porque al hombre Dios lo hizo con un libre albedrío y tendría que escoger si quería conocer esa parte oscura, esa parte que no tiene que ver con Dios, que es algo que es separado de Dios, porque Dios es un Dios santo y que es el mal. Pero Dios tuvo que poner ese árbol y la pareja, pues conocemos la historia, fue engañada por la serpiente astuta, por Satanás, por el diablo, por este ex querubín que se rebeló y se convirtió en el adversario de Dios, se convirtió en Satanás, y posteriormente al comer de este árbol y consumarse lo que se le llama el pecado original, Dios tuvo que expulsarlos, Adán y Eva, porque estaba escrito, Dios les había dicho que en caso de comer de ese árbol morirían, vendría un juicio sobre ellos. Y Dios no permitió evitó que comiesen del árbol de la vida en ese momento, porque si hubieran comido de ese árbol de la vida en ese momento, tanto Adán y Eva como estaban en pecado, pues el problema es que comerían de ese árbol de vida eterna, pero persistiría en su eternidad la maldición del pecado y de la transgresión de la ley de Dios. O sea que hubieran sido, si se hubieran alargado su vida y hubieran comido de ese árbol, se hubieran vivido eternamente, pero bajo la condenación del pecado. Y por eso Dios los guardó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, tenía el plan de traer a un Salvador, a Jesucristo, a su Hijo. Él iba a mandar más adelante a su Hijo Jesús para salvar al hombre. Gloria a Dios, para salvarnos a ti y para salvarme a mí. Eso es lo que Dios tenía planeado, gloria a Dios, y que fue revelando paulatinamente durante los siguientes años de la historia del hombre. Amén. Pero que en ese momento no permitió y guardó ese árbol de la vida para que no comieran ellos en ese momento en el que estaban viviendo en pecado. Jesucristo, posterior a su muerte y su resurrección, en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, Él promete a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, que a los que vencieran en la iglesia, Él mismo les daría de comer de este árbol de la vida. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, si gustan acompañarme. Dice así la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Acuérdense que son mensajes a las 7 iglesias, pero las 7 iglesias representan una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, cada iglesia en su periodo de tiempo, pero cualquiera de los mensajes a cualquiera de las iglesias es un mensaje, un solo mensaje a la iglesia de Cristo. Y les da una promesa y les dice, o nos dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso
de Dios. Gloria a Dios. Esta es una promesa de parte de Cristo para su iglesia. A los que venzamos, a los que caminemos con Él, a los que terminamos nuestras vidas en Cristo Jesús, como escribió el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe. Amén. Pablo llegó hasta el final de su carrera como cristiano y recibió, dice, y por lo tanto recibiré el galardón, la corona de justicia. Gloria a Dios. Bueno, pues si llegamos hasta ese momento culminante que es caminar con Cristo hasta el último día de nuestras vidas, bueno, pues tenemos una promesa que el Señor mismo Jesucristo nos dará de comer de ese árbol de la vida. Para los vencedores en Cristo, el paraíso será restituido y las hojas del árbol de la vida se usarán, dice la palabra, leímos, para sanidad de las naciones. O esa palabra naciones también es una palabra que viene en su raíz original hebrea, griega, significa personas. O sea que también podemos intercambiar esa palabra. En lugar de naciones, sanidad de las naciones, es para sanidad también de las personas, de las tribus, también es otra de las palabras que se puede intercambiar ahí. Para eso será las hojas del árbol de la vida, para sanidad. El árbol dice, ahí la escritura, que produce 12 frutos, uno por cada mes. Gloria a Dios. Quiero decirles que el número 12 en la Biblia pues representa varias cosas. Representa la perfección del gobierno, un gobierno perfecto. El número 12 también representa la perfección eterna. Representa una estructura que ha sido completada, algo que está terminado, algo que está equilibrado. Si vemos los números por separado, el 1 pues representa a Dios y el 2 representa la unión, representa la unión o el matrimonio, los dos serán una sola carne, representa la unión definitiva con Dios que vamos a tener, de Dios y el hombre. Y pues vemos en la Biblia pues que hay 12 tribus de Israel, hay 12 apóstoles, hay 12 meses del año, gloria a Dios, hay 12 frutos del árbol de la vida. O sea, el número 12 representa todo eso. Dice el Salmo, el capítulo 1, versículos 1 al 3, si gustan acompañarme, vamos a leer, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí está el río limpio de Dios, que da su fruto en su tiempo. Gloria a Dios. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero decirles, este salmo, el primer salmo escrito, es profético y nos habla acerca de Jesucristo. El varón perfecto, en primer lugar, es Jesucristo. Pero también ya después de Cristo pues se refiere también a nosotros. Bienaventurados somos si no andamos en el consejo de malos, ni andamos en camino de pecadores. Cuando nuestro Señor Jesús vino al mundo en su primer venida, Él nos enseñó a sus seguidores que los seguidores de Cristo serían reconocidos no por sus dones, no por su grandeza, sino por sus frutos. Que para ser reconocidos como discípulos de Cristo tendríamos que ser reconocidos por los frutos que hubiera en nuestra vida. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios escribió acerca de los 9 frutos del Espíritu, que son de andar en el Espíritu Santo, o 9 frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Gloria a Dios. Templanza también significa dominio propio. También ese es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, los discípulos de Cristo, por eso se nos debe reconocer.
Gloria a Dios, no porque hagamos muchos milagros, ni hagamos qué sé yo, grandes liberaciones de demonios. No, en primer lugar por los frutos que hay en nuestra vida. Y los 3 primeros frutos pues tienen que ver con Dios: amor, el gozo y la paz. Gloria a Dios. Un cristiano debe ser una persona llena del amor de Dios, del amor ágape de Dios. Debe estar llena de gozo. Gloria a Dios. No se vale decir que somos cristianos y nos la pasamos deprimidos todo el día, ¿verdad? O que vamos un día domingo a la iglesia y al día siguiente estamos deprimidos. No, pues no, ahí no hay fruto. Tenemos que dar ese fruto, el fruto de andar en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, dice también acerca de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que ya no habrá maldición ahí. La maldición que vino al mundo como consecuencia del pecado será quitada, será totalmente eliminada por el Creador. Y la promesa de Dios es que su trono y el del Cordero, actualmente en el tercer cielo, ahí está la presencia de Dios en la actualidad, y Jesucristo mismo está a la diestra, pues dice que esa presencia estarán en la nueva ciudad de Jerusalén. Ahí los siervos estaremos muy ocupados, gloria a Dios, sirviendo a Dios y al Cordero. O sea que tengamos por seguro que no nos vamos a aburrir. El cielo no es como nos lo pintó la religión. El cielo no es una nubecita blanca donde tocas el arpa y no haces absolutamente nada más que perder el tiempo. Ese no es el cielo. Dios hará una nueva ciudad, un nuevo paraíso, gloria a Dios, y Dios estará ahí presente con su pueblo. No nos vamos a aburrir, de seguro vamos a tener muchas cosas que hacer en un ambiente santo, agradable, puro, limpio, lleno de gozo, de amor, de paz, y ya sin pecado y sin maldición. Gloria a Dios. Finalmente tendremos, dice la palabra, leímos ahí en el capítulo 22, que tendremos el privilegio y podremos ver el rostro de Dios. Gloria a Dios. Dice aún la palabra ahí en el libro del Éxodo que ni siquiera Moisés pudo ver en su momento el rostro de Dios, solamente pudo ver sus espaldas, porque dice que el que veía el rostro de Dios pues caía fulminado, caía muerto. El que quería entrar, el sumo sacerdote que entraba en pecado al lugar santísimo, donde podía entrar solamente una sola vez al año y entraba mal, pues dice que tenía que entrar amarrado, porque si en cada dado caso caía muerto, pues lo tenían que sacar arrastrando porque no podían estar ahí. Bueno, en la nueva Jerusalén, en esta ciudad, Dios estará con nosotros y podremos ver el rostro de Dios. Gloria a Dios. Esta es una bendición y este es un privilegio para los que caminamos con Cristo Jesús. Amén. Dice también ahí la palabra que, ver el rostro de Dios también significa tener como una comunión permanente con Él, ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Dios, gracias a Dios por esa bendición. Su nombre también estará escrito en nuestras frentes, lo que indica que seremos de su propiedad, que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de Dios. Gloria a Dios, y vamos a disfrutar lo que Él es y lo que Dios tiene como hijos de Él. Es una gran bendición. No habrá en esa ciudad celestial, no habrá noche, y la luz del Señor nos va a iluminar eternamente. No habrá necesidad de lumbreras, dice ahí la palabra. Leímos, ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque la luz de Dios será nuestra lumbrera continua. Gloria a Dios. Él nos va a iluminar continuamente. La luz del Dios vivo es la que nos va a iluminar. Gloria a Dios. Gracias a Dios. El sol, pues catapum, ya pasó. Vimos ahí que va a desaparecer el sol, esta tierra, y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva y una ciudad nueva para que habitemos en ella
por los siglos de los siglos. Entonces, para concluir en este día, con esta enseñanza, el árbol de la vida, bueno, pues la invitación que Dios nos está haciendo es que aceptemos la salvación que Dios nos otorga a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo recibamos como Señor, como Salvador, y que un día no muy lejano podamos comer de este árbol de la vida. Gloria a Dios, que Jesucristo mismo nos dará a comer y que Jesucristo mismo es ese árbol de la vida. Gloria a Dios, esa es la gran revelación, que el árbol de la vida que estaba en el huerto, aleluya, en el huerto del Edén, ese árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, es un árbol que da fruto, dice, da 12 frutos, un fruto cada mes del año. Gloria a Dios, y así es nuestro Señor Jesucristo, un ser divino que dio fruto y que repartió su fruto para con nosotros, para con su pueblo. Gloria a Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, dijo así: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy ese árbol de la vida. Gloria a Dios. Y dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ahí el Señor quitó, ¿verdad?, del camino todas las religiones. Ninguna religión te puede llevar a Dios, al Padre, si no es a través de Jesucristo. Y Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una persona, es la segunda persona de la Trinidad divina, es Dios mismo, Jesús es Jehová mismo, gloria a Dios, es el Hijo del hombre, un ser divino que se hizo hombre, que dejó su naturaleza divina, aunque seguía siendo Dios, pero se hizo un hombre como tú y como yo, y pagó un precio por nuestra salvación. ¿Para qué? Para que un día podamos comer nuevamente del árbol de la vida. Gloria a Dios. Vida, quiero decirles, viene del griego zoe, que significa vivir, significa la vida física y la existencia en oposición a la muerte y falta de existencia. Y en un sentido cristiano es tener la vida eterna, es decir, la vida de gozo y gloria del reino de Dios después de la muerte o después de la resurrección. Gloria a Dios, esa es la vida. El árbol de la vida trae todo eso para nosotros los cristianos, los creyentes. Dos árboles entonces estuvieron en el principio en el huerto del Edén, el árbol de la vida, y a su lado Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ya sabía que el hombre sería tentado, seríamos tentados, comeríamos de ese árbol, y permitió precisamente que el hombre comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal para que pudiéramos conocer el otro lado de la moneda. Esto es, para que el hombre pudiera conocer lo que es el mal, lo que es la maldad, lo que es la oscuridad, lo que es el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la rebelión, la muerte, la separación del Dios vivo. Ya lo hemos conocido, lo hemos experimentado. Pero a su vez, gloria a Dios, Dios tenía un plan, y que en ese plan era que si habíamos comido ya de ese árbol maldito, Dios nos estaba dando la posibilidad de regresar un día a comer del árbol de la vida, que es el árbol de la vida. Lo instituyó o lo trajo o nos dio la posibilidad de regresar a comer de él nuestro Señor Jesucristo, cuando vino hace 2000 años y entregó su vida por cada uno de nosotros, para que a través de la fe en él tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Dios, a través de Cristo, nos ha dado ese privilegio de que volvamos y que podamos un día comer del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Es un árbol bendito y que trae vida eterna al que come
de su fruto. Gloria a Dios. Por eso Jesús nos dio de comer, dice ahí, que le dijo a sus discípulos que esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, coman de él, y este cuerpo representa mi entrega, representa que yo les voy el que come mi carne recibirá la bendición, representa el sacrificio que yo voy a hacer por ustedes, para que ustedes no tengan que ir a hacer ese sacrificio de morir en una cruz. Yo lo voy a hacer. Lo que ustedes tienen que hacer es negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Amén. El sacrificio perfecto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, por medio de su cuerpo, de su carne y por medio de su sangre derramada. Gloria a Dios. Entonces, para que pasemos de muerte a vida y que tengamos vida y vida en abundancia, gloria a Dios, y para que tengamos una vida eterna al lado de nuestro Creador y podamos comer de ese árbol de la vida, necesitas tú, necesito yo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración para terminar. Yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Vamos a darle gracias a Dios por este árbol de la vida, el cual podremos comer un día si tú quieres. Y si tú no has aceptado a Cristo, yo te invito que hagas una pequeña oración de fe, que recibas a Jesús como tu Señor, tu Salvador, te arrepientas de tus pecados y comiences a conocer a este Dios que es nuestro Señor Jesús a través de la Biblia, y que un día Él, después de que seas vencedor, puedas comer y disfrutar de este fruto que es el árbol, que viene del árbol de la vida, y vivas eternamente. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por este tiempo, por esta enseñanza del árbol de la vida. Gracias, Jesús, que tú eres ese árbol de la vida, que podemos venir ante ti y que tú nos das vida y nos das vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, haz esta oración conmigo. Gracias, Jesús, te doy, te recibo en mi corazón. Bendice mi vida, llena mi vida, perdona mis pecados. Me aparto, me arrepiento de ellos. Quiero caminar una vida santa, agradable a ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador en este día. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este día. Gracias porque hemos recibido bendición. Gloria a Dios. Y pues les invito, nos vemos el próximo viernes otra vez. Ya será la última enseñanza. También les diremos qué otros cursos vamos a estar dando. Gloria a Dios. Ya el próximo viernes les diremos con qué curso seguiremos para seguir aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Bienaventurados los que escuchan, oyen y obedecen las palabras de esta profecía. Pues que Dios los bendiga. Shalom, Maranata, y les recuerdo, Cristo viene pronto. Gracias, buenas noches.